ahora, de un modo muy resumido, pues este no es lugar para hacerlo de otra forma, la apasionante historia del pueblo judío. Sin duda, esta pieza resultará demasiado escueta, demasiado resumida, como todo lo tratado aquí, pero se trata solo de una introducción para poder profundizar más adelante. Al menos, sí abordaremos algunos capítulos importantes de esta historia, para que nos ayuden a la comprensión de este pueblo tan hermanado con la tradición occidental y tan influyente en nuestras vidas, y sin embargo, tan desconocido. Por desgracia, una buena parte de la opinión pública, cuando se refiere a los judíos, se suele mover en una serie de prejuicios de tintes negativos. Algo que es una lástima, como digo, pues el judío es un pueblo sumamente interesante, absolutamente hermanado con todos nosotros y de una gigantesca influencia en nuestro modo de entender la vida. Comencemos, pues, y para ello hemos de viajar al corazón del mundo antiguo. Damos un salto con nuestra máquina del tiempo y nos vamos al 1800 o el 1700 a.C. ¿Qué más da? Aquí poco importa ahora la veracidad histórica o el dato preciso. Aquí lo que nos incumbe es el relato sobre el cual se construyó la historia del pueblo judío. Si el tiempo es ese, si son esos 1800 o 1700 años antes de Cristo, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el lugar en el cual debemos situarnos? Pues se trata de la ciudad de Ur, de la antiquísima ciudad de Ur. Y bien, ¿dónde estaba situada esta ciudad? Pues mirad, los especialistas no se ponen de acuerdo en ello. No está del todo claro cuál es la ciudad de Ur de la que habla la Torá, puesto que en Sumeria hubo varias ciudades con ese nombre. Sin embargo, la opinión más generalizada es que se trataba de la Ur Kasdim, situada al suroeste del actual Irak, en la desembocadura del río Éufrates, es decir, una de las dos arterias principales de la antigua Mesopotamia. Por las inmediaciones de Ur operaban distintos pueblos de pastores nómadas, de corte semita. Como ya sabéis, los pueblos semitas son un importante ramal de la humanidad que es originario de Oriente Próximo y la península arábiga. Los semitas poseen particularidades muy distintas a la de los pueblos indoeuropeos que serían el sustrato de la civilización occidental. De entre esas tribus nómadas que se movían por las tierras mesopotámicas, nos centramos ahora en una. No sabemos de cuántas personas disponía, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, ni siquiera sabemos si tenían un nombre. Esa tribu que nos ocupa ahora estaba dirigida por un gran líder, un líder de suma importancia, no solo ya para el pueblo judío, ni siquiera para la historia occidental, sino para la historia de la humanidad. Su nombre, Abraham. Abraham significa padre de muchedumbres. Como hay mucho que contar, vamos a dividir en varias partes esta explicación, esta presentación de la historia del pueblo judío. La primera de estas partes, que atañe al origen, a la fundación del pueblo judío, podéis encontrarla en la Torá. La Torá es el texto más sagrado para el pueblo judío. La Torá es el texto por excelencia sagrado para el pueblo judío. La Torá contiene las leyes, lo que se llama las leyes. Es una de las partes del Tanaj, que son los diferentes libros sagrados del judaísmo, y el corazón de esos libros es la Torá. Estos libros son lo que nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia viene de biblos, los libros, concretamente con el Antiguo Testamento. La Torá vendría a ser lo que conocemos como el Pentateuco bíblico. Si queréis seguir, si queréis profundizar por vuestra cuenta, algo que os recomiendo sobre esta primera parte, podéis coger, si tenéis en casa una Biblia o si tenéis en casa una Torá, si alguno de vosotros es judío, podéis coger la primera parte de la Biblia, la abrís, el texto por el principio, os vais a encontrar con el Génesis, que es el primer capítulo. Una vez que paséis pues esto de la creación del universo y del hombre y estos pasajes de Adán y Eva y del diluvio universal con Noé, os encontréis con esto que os voy a contar ahora en esta primera parte, con la historia de Abraham, el gran patriarca del judaísmo, y con todo lo que vais a ver ahora. En esta ilustración podéis encontraros con una recreación de cómo era esta antigua ciudad de Ur de la que estamos hablando. Ahora os encontráis una imagen de ese zigurat de Ur Nammu
que aparecía en la ilustración, una imagen de cómo está en estos momentos actuales, de cómo está en la actualidad. Lamentablemente, viajar a Irak es peligroso, como sabéis. Irak es un país en una situación de enorme inestabilidad política. Una pena, porque Irak es cuna de civilización, es cuna de las civilizaciones más antiguas del planeta Tierra. Un país fascinante, lleno de tesoros, de increíble valor, de incalculable valor cultural, y sin embargo un país demasiado lejano actualmente para nosotros. Ojalá pueda resolverse esta situación, y aprovecho este audio para mandarle todos mis ánimos al pueblo iraquí, con mis mejores deseos de que algún día pueda encontrarse con la tan anhelada paz. Bueno, volviendo al relato, pues ahí, como os decía, cerca de Ur operaba este pueblo, esta pequeña tribu dirigida por Abraham. Como ya os he contado en otras ocasiones, los pueblos semitas tenían la costumbre de ser dirigidos por ancianos, por un consejo de sabios. Este sistema político se llama gerontocracia, es decir, gerontos, kratos, dos palabras griegas, el poder en manos de los ancianos. Por eso no era de extrañar que el líder de esta tribu fuera un anciano, en este caso Abraham. No sabemos prácticamente nada de Abraham hasta el comienzo de nuestro relato. Sabemos que contaba con 75 años de edad, sabemos que estaba casado con Sarai o Sara, y sabemos que era líder de su tribu. Y por supuesto también sabemos esto, sabemos que era el elegido. Abraham era el elegido para portar consigo una gran misión, para acometer una gran misión. Esta misión fundamental se la había encomendado a Abraham, ni más ni menos que la gran verdad cósmica, la gran entidad divina, el gran Dios monoteísta, Yahvé, el conocido como Yahvé por el pueblo judío. Yahvé, divinidad por excelencia del monoteísmo judío, que también podéis encontrar mencionado con otros nombres como El, Adonai, Elohim, Jehová. Bueno, pues se trata de Yahvé. En todos estos casos se trata de la misma divinidad. Aquí, bueno, vamos a utilizar varios nombres indistintamente. Yahvé, se le aparece Yahvé y le hace un encargo a Abraham: coge a tu tribu y llévalos donde yo te diga. ¿Y dónde estaba ese sitio? Estaba en las tierras de Canaán. En ese momento de la historia sabemos que se produjeron múltiples movimientos de pueblos nómadas hacia tierras de Canaán, es decir, hacia las actuales Líbano, Israel y Siria. Si haces esta misión, si cumples esta misión, le viene a decir Yahvé, te bendeciré a ti y a tu pueblo, y haré de ti una gran nación. Serás bendecido y te protegeré y te defenderé de tus enemigos. Bueno, pues después de esta promesa, Abraham accede. Y aquí se funda la alianza, esta primera alianza abrahámica, una alianza sumamente importante en el judaísmo. ¿En qué consiste esta alianza? Bueno, esta alianza entre Abraham y Yahvé consiste en la promesa de que Yahvé les promete a los judíos, a esta tribu en este caso, todavía no podemos hablar ni siquiera de judíos, les promete una tierra. Por eso se habla de tierra prometida. Tengo una tierra para vosotros. Esta tierra os prometo que es para vosotros. Ahora bien, al mismo tiempo Abraham se comprometía con ese pacto a que él y su tribu poblaran, habitaran esa tierra. Y hacerlo además cumpliendo las directrices religiosas marcadas por Yahvé. En esto consiste precisamente la condición de pueblo elegido. Aceptar ser el pueblo elegido conlleva aceptar grandes responsabilidades, aceptar grandes obligaciones. Así que todo judío creyente, cualquier judío que haya nacido esta misma mañana y que sea creyente, bueno, pues tiene que seguir atendiendo a esa promesa, tiene que seguir fiel a esa promesa, a ese pacto, a esa alianza de Abraham con Yahvé. El viaje de Abraham, el periplo de Abraham y su pueblo es muy largo, muy prolijo de contar.
hace varias paradas en actual Babilonia, en Egipto, pero ahora nosotros, como vamos a sintetizar esto al máximo, pues vamos a dejar a un lado, pasajes importantes que le ocurren a Abraham, como por ejemplo el de Egipto, como por ejemplo el de Melquisedec, pero eso lo dejamos a un lado y nos centramos en una parte del relato que para mí es ahora la que me preocupa y me ocupa. Bueno, pues por fin Abraham llega a esa tierra. Se trata de una tierra muy dura, seca, pedregosa. Son tierras semidespobladas, con poca presencia humana. Eso sí, tierras con un valor geoestratégico inmenso, pues esa zona del Mediterráneo oriental, pues es un punto de conexión entre 3 continentes, Europa, África y Asia. La cuestión es que Abraham llega a esa zona, ha cumplido su misión, después de un periplo de miles de kilómetros, larguísimo, durísimo, tremendo, de una verdadera épica, pues llega finalmente a las tierras del actual Israel. Todavía no se vuelven sedentarios, todavía no se establecen de una forma permanente, operan por esas tierras y podemos decir que ha cumplido su misión. Será el fin de Abraham. Fijaos que Abraham en este momento ya tiene 80 años y ya es un hombre anciano, aunque hay que poner en duda esto de la ancianidad, hay que poner en duda que Abraham tuviera tantísimos años cuando empieza esta aventura. Recordemos que cuando se encuentra con Yahvé tiene 75 años, pero esto es algo también bastante frecuente en muchas mitologías del mundo, el que se le otorgue a sus grandes líderes, sus grandes figuras, una tremenda longevidad. Pues probablemente si esto ocurrió, pues no ocurrió con una edad tan longeva, ¿no? Con 80 años. Pero quién sabe. La cuestión es que, como os decía antes, esto ahora nos preocupa poco a nosotros. Esto ahora no es lo relevante, la veracidad o no veracidad del hecho. Vamos a abrazarnos al relato, como os decía. Pues aquí tenemos a Abraham, puede estar satisfecho, puede estar contento, ha cumplido su palabra. Eso sí, Abraham albergaba una gran pena en su corazón. ¿Cuál era esa pena que tenía en el corazón? La pena que tenía era que no podía tener descendencia, que no podía tener hijos. Él y su mujer Sara o Sarai no podían tener hijos. Parece ser que el problema de infertilidad, el problema de esterilidad, lo tenía Sara, su mujer Sara. La anciana Sara ya era una señora bastante mayor, unos años más joven que Abraham, pero ya una anciana. Pues Sara no podía tener hijos. Un problema, para cualquier pareja, para cualquier matrimonio que desee tener hijos y no pueda, pues no deja de ser también un problema, pero hoy en día, gracias a los mecanismos tan maravillosos como el de la adopción, pues se puede solventar, pero en el pasado esto era visto con una especial pena. ¿Por qué? Porque estos pueblos del pasado, que se tenían una conciencia histórica muy fuerte, no como la nuestra actual, enormemente fuerte, pues estas personas del pasado sentían de alguna manera que su hilo vital se cortaba con ellos. De alguna manera venían a sentir que como el hilo de su vida se cortaba con ellos y no podía tener prole. Esta era la pena que tenían. Por esta razón, Sara, por el enorme amor que profesaba a su marido y demostrando un enorme acto de generosidad, le propone lo siguiente a Abraham. Le propone que Abraham pueda introducir en esa familia a otra mujer, que pueda casarse con otra mujer. Recordemos también que una de las características de los pueblos semitas es que en ellos ancestralmente está permitida la poligamia, es decir, que un hombre pueda casarse con diferentes mujeres. Por esto no era tan raro, por esta razón no era tan extraño esta proposición que le hizo Sara a su marido. Por eso no era tan extraño esta situación que hoy llamaríamos de poliamor. La cuestión es que Abraham le parece bien, le agradece a su mujer Sara mucho este acto de generosidad, ¿vale? Que fuera permitido, que fuera posible que un hombre se casara con otra mujer, no significa que lo hiciera de facto, no significa que
lo acometiera ese matrimonio, significa que existía esa posibilidad y que no estaba pues tan mal visto socialmente, o que no era una burrada socialmente hablando. Abraham accede. Bueno, pues piensan en una chica, en una joven cuyo nombre era Agar, la joven Agar. Agar parece ser que había sido antigua esclava de Egipto, salió con ellos desde Egipto en el pasaje anterior que no he contado, de cuando Abraham y su tribu está en Egipto. Bueno, pues se la llevaron desde Egipto a la joven y bella Agar, y Agar es la elegida. Se lo proponen a Agar le parece bien, al fin y al cabo el hijo que tenga con Abraham va a ser pues el descendiente de este gran líder, de este gran hombre. Bueno, pues Agar accede. Abraham y Agar mantienen relaciones sexuales y Agar se queda embarazada. Agar se queda embarazada y se quedará embarazada de un niño que se llamará Ismael. El niño al que dará luz Agar se llamará Ismael, un nombre muy importante que tenéis que recordar. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que por estas cuestiones divinas cuya comprensión se nos escapa a los simples mortales, Yahvé decidió animar el cotarro intermediando un milagro. Yahvé convirtió a esta anciana Sara, la mujer de toda la vida de Abraham, en fértil. Ahora podía tener hijos, y la cuestión es que, bueno, entendemos también que Abraham y Sara seguían manteniendo relaciones sexuales, que seguían dándose cariño. Bueno, pues la cuestión es que ahora la anciana Sara se queda también embarazada. La gente no daba crédito cuando veían a Sara pues con el bombo, cuando veían a Sara con la tripa hinchada. Bueno, pues la gente no daba crédito, dice, está embarazada. No, hombre, no, serán gases, será otra cosa. ¿Cómo va a ser? Se habrá puesto gorda, se habrá ido la mano con los dulces. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, pues fue posible, era posible. La gente se reía, la gente se partía de risa, la gente no daba crédito, dice, es imposible esto. Sin embargo, sí que era posible, sin embargo, sí que era así. Por eso, ese niño que luego nacería, le pusieron el nombre que le pusieron. A ese niño que luego nacería le pondrían el nombre de Isaac. Isaac significa el que hace reír, porque risas no faltaban. Bueno, pues dicho esto, nacería, con el paso de los meses, nacería el joven Isaac. Así que, de no tener hijos, ahora Abraham se encuentra con dos hijos de golpe. Ismael, el hijo que tiene con Agar, e Isaac, el que tiene con Sara, o Sarai. Bueno, pues ahora el problema está servido. La movida está sobre la mesa. Y menuda movida, queridos. Bueno, pues imaginad por qué. Ahora los cuchillos, las hachas de guerra entre las dos mujeres volaban. ¿Quién es el hijo? ¿Quién va a ser el primogénito? ¿Quién va a heredar? ¿Cuál de los niños va a heredar ese puesto, ese cargo honorífico como hijo primogénito de Abraham? Bueno, pues Agar decía, no, por supuesto que el mío, a mí no me vengáis con historias, esto fue el pacto que hicimos y esto hay que cumplirlo. Ismael nació primero y punto. Y Sara decía, no, hombre, no, yo soy la mujer de toda la vida, al fin y al cabo tú eres una advenediza y el que debe de ser el primogénito es Isaac. Como digo, bueno, pues el enfrentamiento se fue haciendo encarnizado, esa lucha dialéctica y quizá no tan dialéctica entre las dos señoras se fue haciendo cada vez más acalorado, cada vez más encarnizado. Nos cuenta la Torá, todo se ha dicho que Sarai se quejaba de que Agar la maltrataba, la joven Agar la maltrataba, quizá le pegara, no lo sabemos. Bueno, pues que Agar la maltrataba. La cuestión es que esa situación familiar tan complicada, tan tremenda, acabó con la expulsión de Agar, precisamente por esa razón de los maltratos, ¿no? Bueno, Agar es expulsada, Agar finalmente sería expulsada de la tribu, Abraham la expulsa
Fijaos en esta imagen, aquí Abraham enseñándole el camino de salida a Agar. Venga, por ahí está la puerta, le viene a decir en esta imagen. Bueno, pues la cuestión es que Agar se va de allí. Agar desolada, la joven Agar, entendamos también cómo se sentía esta mujer. Está desolada, está humillada, está destrozada. Y coge a su crío, coge al pequeño Ismael y se interna en el desierto. Y concretamente se dirige hacia el sur, hacia la península arábiga, y este camino será sumamente importante. ¿Por qué? En esta tesitura se encontraba Agar con este dolor en su corazón cuando se le aparece Yahvé y le dice: Agar, le viene a decir, yo lo estoy aquí novelando, Agar, tranquila, sé que te sientes fatal, sé además que incluso puedes albergar cierto rencor hacia mí, puedes albergar cierta inquina hacia mí. Bueno, pues tranquila, si piensas eso, quítatelo de la cabeza inmediatamente. Si piensas eso, si piensas así, quítatelo de la cabeza inmediatamente. Yo sé perfectamente lo que hago, no te olvides que soy Yahvé. Bueno, pues te voy a decir una cosa, Agar. Es verdad que tu situación es dura, es verdad que te espera un largo y complicado camino, pero te digo lo siguiente para que esto te dé fuerzas. Ese niño que llevas contigo, ese pequeño Ismael que llevas contigo, va a ser sumamente importante en la historia de la humanidad. Va a ser padre de innumerables hombres, padre de un pueblo que rodeará la tierra. Fijaos, esto es importante. ¿Por qué? Porque esa promesa se cumplió también. ¿A quién se conoce como pueblos agarenos o a quién se conoce como pueblos ismaelitas? ¿Quién son los descendientes de Ismael? Y por ende también de Agar y Abraham. Bueno, ¿quiénes son los ismaelitas? ¿De qué es sinónimo ismaelita? Pues ismaelita es sinónimo de árabe. Y es que Ismael es considerado el padre de los árabes. Y árabe será una figura sumamente importante de la historia que nacerá miles de años después de este pasaje y que se considera descendiente de Ismael, Muhammad, Mahoma, el pilar fundamental del Islam, el gran profeta, el sello de los profetas del Islam. De él ya hablaremos en otra pieza más adelante. Bueno, pues ahora dejamos aquí a Agar e Ismael fuera de nuestro relato, ya volveremos sobre ellos, como digo, y nos centramos en Abraham, nos centramos en Isaac, el niño, este pequeño niño llamado Isaac que ha tenido junto con Sara, con su mujer de toda la vida, podemos decir. Bueno, pues aquí también voy a ser muy resumido y os digo, mirad, ese niño, hay un pasaje de la infancia de ese niño sumamente importante en la religión judía y como veremos también en unos instantes también en el cristianismo y en el islam. Este pasaje de la infancia es sumamente importante. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues ahí estaba Abraham con sus ovejas haciendo queso, quién sabe. De repente recibe otro encargo, se le vuelve a aparecer Yahvé y le hace un encargo. Abraham, tengo un nuevo encargo para ti. Abraham le recorrió un escalofrío cada vez que Yahvé se ponía en contacto con él, era para pedirle algo bastante duro, es siempre una petición bastante complicada. Pues el nuevo encargo consistía en esto: Abraham, coge a tu crío, coge a Isaac, te lo vas a llevar a donde yo te diga. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde lo tengo que llevar? Bueno, ¿ves ese monte de ahí? ¿Ves ese monte? Ahí te lo vas a llevar, a la cima de ese monte. Bueno, lo llamamos monte, se llama monte Moria, el monte Moria. Un monte que realmente no es tal, es una colina, es una pequeña montaña, el monte Moria. Bueno, fijaos que esto de Moria nos suena, nos remite a las minas Moria, ¿verdad? Del Señor de los Anillos. Bueno, pues el monte Moria era el lugar donde Abraham tenía que llevarse a Isaac. Abraham, todo esto le olió a chamusquina. Madre mía, esto no pinta bien. A ver qué pasa aquí, ¿por qué el niño? ¿Por qué tengo que llevar al niño? Bueno, la cuestión es que se llevó al niño. Pues allí, a esa colina llamada Moria, se lo tenía que llevar. Concretamente a la cima de esa montaña. En esa cima había una piedra, un gran pedrusco. Pues ahí, encima del pedrusco,
Abraham tenía que esperar nuevas instrucciones. Ahí Abraham tenía que esperar a estas instrucciones de Yahvé. Bueno, pues estando ahí arriba, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Abraham? ¿Cuál era la movida esta que tenía que hacer? ¿Cuál era este encargo que tenía que hacer? Bueno, pues tenía ni más ni menos que sacrificar a su hijo. ¿Tú crees en mí, Abraham? Le pregunta Yahvé. Sí, por supuesto que creo en ti. ¿Me amas, Abraham? Por supuesto que te amo. Bueno, pues si crees en mí, si me amas, vas a hacer lo que yo te pida ahora. Vas a sacrificar a tu hijo. Bueno, a Abraham se le pasó toda la vida por la cabeza, toda su vida en unos instantes por la cabeza. También pensó lo siguiente. Bueno, yo sacrificaré a mi hijo, pero mi mujer me va a triturar cuando llegue a casa, con lo que nos ha costado tener un vástago, con lo que nos ha costado, madre mía, y ahora, además, sin Ismael, que se ha ido hacia el desierto con Agar, qué petición más dura, qué petición más tremenda. Bueno, pues nada, piensa este señor, como pensaría cualquier persona, duda, pero al final accede. Bueno, pues voy a acceder a esto del sacrificio, voy a acceder a esto tan duro que se me pide. Cuando está a punto de asestarle una puñalada al niño, cuando está a punto de asestarle ese golpe de gracia y ejecutarlo, un ángel le para la mano, frena a Abraham. Bueno, Yahvé frena la mano de Abraham. Para, insensato, no quiero que hagas eso. ¿Cómo que no? Pero aclárate, si me acabas de decir, no quiero que mates a tu hijo, no quiero que sacrifiques para mí a tu hijo. Abraham ahí no entiende nada. Simplemente era una prueba para ver si eras capaz de hacerlo. Y he visto que sí, he visto que eres capaz de hacerlo, que estabas dispuesto a hacerlo. He puesto a prueba tu fe y tu amor y he visto que eres capaz. Así que no quiero que te quedes sin hijo, no quiero pedirte esto. Este pasaje, chicos, a los que tenéis formación religiosa, seáis creyentes o no seáis creyentes, los que conocéis este pasaje, bueno, pues es muy frecuente, es muy común, es muy frecuente que hagáis una lectura pues tremenda de la situación, igual que la hice yo cuando era niño y conocí esto en clases de religión. Pues yo decía, joder, menudo monstruo este Yahvé, esto es horrible, cómo juega Yahvé con los sentimientos de Abraham, eso es un ser maquiavélico, qué cosa más retorcida, pedirle esto, hacerle esa especie de petición cruel y brutal para luego decirle que no, esto es romper psíquicamente a una persona. Bueno, pues fijaos, por esto es importante conocer siempre las religiones, sobre todo si se quiere opinar de ellas. Hay que conocer las religiones, hay que conocer la teología, hay que conocer la filosofía, la teología interna de las religiones. Las religiones, sobre todo cuando hablamos de las grandes religiones, estamos hablando de las grandes religiones. Este pasaje nos remite al fenómeno del sacrificio. Los sacrificios están presentes en el mundo entero. Los sacrificios cruentos, los sacrificios que requieren derramamiento de sangre, son una práctica antiquísima, cuyas raíces se remontan a la noche de los tiempos de la humanidad. ¿Por qué los seres humanos hacemos sacrificios? ¿Por qué se llevan haciendo sacrificios durante miles y miles de años? Bueno, pues se trata de un mecanismo sumamente interesante y sumamente complejo para que lo abordemos aquí de una forma pues tan a la ligera. Simplemente os comentaré pues algo, simplemente os voy a comentar, como siempre os digo, algunos titulares, algunas claves. Mirad, el sacrificio, ¿por qué se lleva haciendo? ¿Por qué se hace durante miles y miles de años? Bueno, pues por diferentes motivos. Por ejemplo, podemos decir que es una forma de aplacar la ira de los dioses. Para otras religiones es una forma de agradecimiento. Para otras religiones es una forma de poder pedir algo a cambio, etcétera, etcétera, porque cada religión es un mundo. Bueno, pues los sacrificios son muy importantes. Los judíos y los musulmanes, por ejemplo, siguen haciendo sacrificios, siguen derramando sangre de animales, de corderos, y en otras muchas religiones se sigue haciendo a diario. Hay religiones que no tienen sacrificios. Por ejemplo, de las religiones abrahámicas, la que no tiene sacrificios es el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo no hace sacrificios? Porque siguiendo la teología cristiana es
el propio Jesús el que se pone como sacrificio para que ya no se tenga que derramar más sangre jamás. Otras religiones no teístas, como por ejemplo el taoísmo o el budismo, tampoco hacen sacrificios. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la historia que nos ocupa, con la historia del sacrificio de Isaac? Bien, pues mucho. En el mundo antiguo y alrededor de todo el planeta eran muy frecuentes los sacrificios humanos. Sacrificar personas para muchos pueblos y civilizaciones era especialmente valioso. El sacrificio de personas otorgaba o poseía un poder especial, precisamente por el valor de la persona. Por todo ello, los judíos incluyeron este relato en la Torá. ¿Para qué? Fijaos, pues para todo lo contrario de lo que en un principio parece. Era el modo que los judíos encontraron para hacerle entender a su pueblo que ellos no sacrifican personas. Ellos no matan personas, matarán corderos, pero no personas. Fijaos, esto es especialmente bueno y positivo. Con esto se pretenden desmarcar del resto de civilizaciones y pueblos y culturas que sí mataban personas, sacrificaban personas, incluso muchas de estas culturas mucho más poderosas y avanzadas que la judía. En resumen, con este relato, los judíos nos dicen que se niegan a sacrificar personas, que ellos no matan personas, que su Dios Yahvé, que es el mismo que Alá y que el mismo que el Dios cristiano, nuestro Dios nos prohíbe el sacrificio de personas. Nuestro Dios no desea que matemos personas. Fijaos, por esto también es importante la cultura religiosa. No la subestiméis, no seáis merluzos y penséis que de ahí no hay nada interesante. Las religiones, estas grandes religiones, están repletas de enorme sabiduría y son muy complejas de comprender. Por eso necesitamos, antes de juzgarlas, necesitamos comprenderlas. Y para comprenderlas necesitamos profundizar en su teología, en estos relatos, profundizar en el porqué de estos relatos. Y por eso es tan duro y tan complejo el estudio de las religiones. Son una disciplina muy compleja, muy difícil, muy complicada. Ahora, permitidme parar un segundo. Seguro que muchos de vosotros ya me habéis escuchado en clase reivindicar la importancia de la formación religiosa. Yo apuesto, sin duda alguna, por la formación religiosa y concretamente, como estamos en Occidente, por la formación cristiana. Ahora bien, con importantes matices. Esta formación religiosa a la que yo apelo, estoy hablando de la formación pública, bueno, pues considero un error, personalmente considero un error que se exima a nuestros niños de esta formación religiosa. ¿Por qué lo considero un error? Por lo siguiente, la occidental es una civilización cristiana. Guste más, guste menos, nos parezca bien, nos parezca mal, Occidente está fundado en el cristianismo y al igual que cualquiera de nosotros no podemos renegar, no podemos anular el ADN que está presente en nuestras células o la sangre que corre por nuestras venas porque no podemos, porque es un imposible. Bueno, pues no podemos renegar de nuestra cultura cristiana. ¿Por qué? Porque Occidente está fundado en el cristianismo. Como digo, no es una cuestión de fe o de no fe, es una cuestión de realidad histórica. El cristianismo es la columna de Occidente, el cristianismo es el padre o la madre de Occidente. Bueno, pues Occidente es una civilización cristiana que surge del cristianismo en la Edad Media. Por esa misma razón reivindico la formación religiosa. La formación religiosa es fundamental. Y no hablo de hacer una apología, no hablo de evangelizar en las aulas, ni mucho menos estoy hablando de eso. No se trata de eso. No estoy hablando de convertir las aulas en una factoría de creyentes, ojo, de cristianos, de musulmanes o de lo que sea. No, para eso no está la enseñanza y menos la pública. De lo que estoy hablando es de que el alumno, el joven occidental, debe de conocer la cultura cristiana, debe de conocer
el cristianismo. ¿Por qué lo debe de conocer? Bueno, pues igual que debe de conocer otros aspectos de la civilización occidental. Debe conocer los relatos sobre los que se construye su civilización. Debe de conocer la religión sobre la que se construye su civilización. Y por tanto esto le va a ayudar a conocer su orden moral, sus códigos éticos, un montón de aspectos económicos, jurídicos, artísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Las religiones son fundamentales para entender los pueblos, para entendernos a nosotros mismos, son fundamentales. Y esto no tiene nada que ver con ser creyente o no ser creyente. En definitiva, por todas estas razones, he dicho que la veracidad de estos relatos poco nos importa ahora. Y si son reales o no son reales es una cuestión de fe, es una cuestión que debe de ocupar al creyente, no a nosotros ahora. A nosotros lo que nos importa es la cultura, las claves de comprensión, el conocimiento que se extrae de esos relatos. Conocer estos relatos es conocer tu cultura y por lo tanto te permite conocer un montón de símbolos, de ideas, de arte, de arquitectura, de pensamiento, de literatura, de costumbres, de lenguaje, de expresiones populares, de gastronomía y en definitiva de una infinidad de elementos que te rodean por doquier. Por lo tanto, dar la espalda a este tipo de formación religiosa es algo completamente estúpido porque es dar la espalda al propio mundo en el que vives, dar la espalda a la posibilidad de comprender la circunstancia que te rodea. Y solo te va a dar riqueza y solo te va a aportar riqueza conocer esto. No seáis cenutrios, no seáis memos, no seáis cuadriculados. Yo no quiero que mi hijo, que mi hija estudie esto y conozca esto. Yo no quiero que le laven el cerebro. Que no, hombre, que no. Bueno, si le lavan el cerebro, fuera, sácalo de ahí inmediatamente. Se trata de darle lo mejor a tus infantes, se trata de darle lo mejor a tus hijos, y darle lo mejor a tus hijos es darle claves de interpretación y darles cultura. Y por ello necesita conocer estos relatos y los que vendrán luego. Son fundamentales para poder entendernos. Dicho esto, vamos a parar aquí para descansar hasta el siguiente capítulo, que va a estar la mar de interesante. Venga, un saludo.